Hola chicos, vamos a proceder con la segunda parte del final de nuestro curso y vamos a comenzar con la segunda mitad de lo que llevábamos aprendido. En este caso nos tocó aprender el pasado simple. Veíamos una fórmula muy simple que solo voy a repasar aquí. Es el sujeto más el verbo to be en pasado simple, es decir, los disfraces que va a adoptar en este caso van a ser was para he, she o it, o were para we, you, they. En este caso was también se utiliza para I. I was very sad, por ejemplo. Yo estaba muy triste. Más el complemento, que siempre va en todas las oraciones. Entonces, aquí a diferencia de la negación, no se va a introducir el not entre el sujeto, el verbo y el complemento, sino que el verbo tal cual, el elemento que ya conocíamos y que ya subrayábamos en verde en otro ejercicio, se va a transformar completamente en pasado. Todo lo demás va a quedar igualito, solamente vamos a transformar el verbo. En este caso, it es un verbo irregular, entonces su conjugación es especial, es un disfraz especial, como en el caso del verbo to be. Are, decíamos acá abajo en la fórmula que se utiliza were. En el caso de do, se utiliza did. En el caso de are, nuevamente se utiliza were. En el caso de are, were. En el caso de closes, aquí es closes porque recordemos que school es it. Y los verbos para it agregan una S. Aquí empezamos a conocer un grupo de verbos que son regulares, se les llama. Si terminan con ES o en la mayoría de sus casos son regulares y simplemente se les va a agregar una ED. Es el caso de, por ejemplo, help acá abajo. Am se va a transformar a was, como lo decía. Is para was. Todo lo demás se queda igual. Entonces repetimos rápidamente las oraciones. My dog was white. Mi perro era blanco. Daniela ate healthy. Daniela comía saludable. John and Lucy were in the park. John y Lucy estaban en el parque. The boys did homework. Los chicos hicieron tarea. We were friends. Éramos amigos. You were happy. Eras feliz. The school closed tomorrow. Aquí en este caso, para estas oraciones, por ejemplo, es importante fijarnos en este tipo de palabras. Aquí como es pasado, no puede ser mañana, sería yesterday. Entonces, the school closed yesterday, ayer, at 12 noon. Si fuera futuro, todavía quedaría cerrará mañana o cierra mañana. The movie is very interesting. The movie was very interesting. La película fue muy interesante. I was from San Francisco. Yo era de San Francisco. My teachers helped all the students. Mis profesores ayudaban a todos los estudiantes. Entonces cumplimos con aprender el pasado simple y en el caso de los sentimientos jugamos una memoria. Tratamos de preguntar y describir las emociones. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Do you y pues las actividades que realizamos en pasado, como I went to school, I was happy, I did homework, etc. Entonces, en el caso del vocabulario de los valores, tenemos respect, respeto, empathy, empatía, responsibility, responsabilidad, honesty, honestidad, coexistence, coexistencia, thankfulness, agradecimiento, solidarity, solidaridad, tolerancia, tolerance, self-esteem,
autoestima, loyalty, lealtad. How much does it cost o how much is it? Para que te den un precio es lo que debemos preguntar para saber cuánto cuesta algo. En este caso estamos hablando de una pregunta que empieza con how much, cuánto cuesta. It para una cosa, un objeto que estamos comprando. Y dos, porque decíamos que it se va a conjugar con dos, así como he, she. Y en este caso las partes de la casa los vimos en el apartado anterior. La comida la vamos a ver a continuación y continuamos repasando el pasado simple. Entonces, decíamos, por ejemplo, how much does it cost the apple? How much does it cost the orange? How much does it cost the eggs? ¿Cuánto cuestan los huevos? Todo este vocabulario lo practicamos en el video de la sesión número 2, un poco en la sesión número 1, pero más fundamentalmente o más profundamente en el video 2. Por si gustan consultar la pronunciación, en ese video la pueden encontrar. Y vamos a ver un nuevo vocabulario. Iced tea. Lo han visto en muchos menús de comida en los restaurantes. Este helado, soda, milk, leche, juice, jugo, coffee, café, wine, vino, beer, cerveza, water, agua, hot chocolate, chocolate caliente, yogurt, breath. Si se dan cuenta aquí, yogurt es una palabra anglosajona. No pertenece al español, pero nosotros la adoptamos como palabra del español. Breath, bagel, donut, jam, eggs, coffee, juice, milk, water, beer, para repasar un poco lo que ya habíamos estado aprendiendo. Pork, puerco, ice cream, helado, apple, cake, shrimp, camarón, vegetables, vegetales, chicken, pollo, fish, pescado, cheese, queso, sausage, salchicha. Apple, banana, pear, grape, cherry, orange, lemon, peach, strawberry, pineapple, melon, watermelon. Y todo este vocabulario lo repasamos cuando hicimos una memoria de comida. Finalmente llegamos a la parte en la que aprendimos el futuro simple. Está en el video de la sesión número 2, como ya lo había mencionado. Tenemos un sujeto al que se le va a agregar un will y se le va a agregar el verbo y después va a venir el complemento, lo que siempre agregamos en todas las oraciones, ¿no? Aquí lo importante de recordar es que a diferencia de, por ejemplo, el pasado que se transforma completamente el verbo al pasado, o en el caso de la negación en el que se le agrega un not después del verbo y antes del predicado, en este caso, para el futuro se le va a agregar entre el sujeto y el verbo un auxiliar llamado will, que siempre va a existir ahí. El verbo va a ir en la forma simple, es decir, se va a escribir como si fuera su estado sin ningún disfraz, por así decirlo. Se va a escribir, por ejemplo, el verbo to be, I will be tal cual, para todos los pronombres que existen, pero siempre conservando el will. Para más ejemplos se puede consultar el video número 2, como ya decía. Y este es nuevo vocabulario, vocabulario de los transportes. Car, coche, motorcycle, motocicleta, bicycle, bicicleta, scooter, es una especie de patín del diablo. Motorbike, porque también scooter es la palabra en inglés, entonces la traducción sería una especie de patín del diablo. Vehicle, vehículo, minibus, microbús, bus, autobús, lorry, camión, es un camión como de doble remolque. Train, tren, airplane, avión, helicopter, helicóptero, rocket, cohete, ferry, es una especie de barca pero es más grande. Boat, bote, ese sí es más pequeño. Sailboat, un velero, no tiene motor, por así decirlo. Ship, barco. Entonces, para utilizar el futuro y hablar de planes, puedo decir I will travel by car.
by car, en auto. Y en este caso, travel lo dejamos en presente simple. Finalmente vimos también el presente continuo, en el que se va a tener un verbo auxiliar, verbo to be, junto con el verbo con terminación ing. Recordemos entonces, cuando era pasado, aquí cambiaba totalmente a pasado. Cuando era negación, aquí entre el auxiliar del verbo to be y el complemento había un not. Cuando era futuro, entre el sujeto y el verbo, digámoslo así, este verbo, no existía este. El auxiliar aquí era will para el futuro. En esta fórmula ahora nuestro auxiliar va a ser el verbo to be. Y a nuestro verbo, el que va a ser la parejita en esta fórmula o en estos tipos de oraciones, le vamos a agregar una ing. Decíamos en el video número 2, de la sesión número 2, que uno de los trucos de esta fórmula, o la diferencia con el presente simple, es que estas acciones sí duran en el presente. Es decir, yo estoy hablando mientras hago el video. Entonces es algo que está transcurriendo en el presente, que no para. No solo digo, hice un video, o estoy, o hago un video. No, estoy haciendo un video. Entonces esa traducción de haciendo, ese endo, es el ing en el inglés. ¿De acuerdo? Y vamos a aprender también las profesiones y los oficios. A cook, a doctor, a builder, un albañil, un chef, un doctor, an artist, un artista, a sportman, un deportista, a driver, un conductor, a scientist, un científico, a farmer, un granjero, a singer, una cantante, a policeman, un policía, a teacher, una maestra, a tailor, un costurero, a programmer, un programador, a hairdresser, un estilista, a firefighter, un bombero, a soldier, un soldado, a shoemaker, un zapatero. Finalmente pasamos a la última lección del curso. Vamos a ver los animales. Tigre se escribe muy similar en inglés, no lo vayan a confundir, es tiger. Rabbit, conejo, vaca, cow, rhinoceros, zebra, bear, pig, lion, snake, cat, turkey, donkey. Seguramente ya conocen estos animales, pero es muy importante recordar cómo se escriben también. Estos son las mascotas. The dog, the hamster, the cat, the mouse, the rabbit, the rat, the canary, the guinea pig, the squirrel, the ferret, the parrot, the turtle, the fish, the parrot, parakeet. Este era parakeet. The chameleon, the snake, the spider, the frog, the lizard. Y finalmente los adjetivos. She's ugly, ella es fea. She's sad, ella es triste. It's empty, it's delicious, it's angry. He's angry. Está vacío, está delicioso y él tiene hambre. Estas palabras, que son las que estamos estudiando, ugly, sad, empty, delicious, angry, todas estas palabras son palabras que describen al sujeto, al pronombre, al he, she, al it, al we, al you, al they, que hemos estudiado durante todo el curso. Nos van a servir para decir cómo son estas personas. Por ejemplo, ella es fea. Hablo de la bruja, ¿no? Ella está triste. Hablo de la señora. Y si vemos aquí está, está escondidito, por así decirlo, el verbo to be is. Como es she, se conjuga con is y está contraído, así se le llama. Y también tiene aquí el is. El vaso es lo que está vacío. Estoy escribiendo cómo está el vaso. La comida está deliciosa. Estoy escribiendo cómo es la comida. Y todos tienen el verbo is aquí, porque estoy hablando o de he, she o de it. ¿De acuerdo? Entonces, it's fast. El avión
It's old, el carro. She's beautiful. Bueno, decía fast es veloz, old es viejo, she's beautiful, ella es hermosa, la muchacha. It's full, está lleno, la jarra. He's cold, tiene frío, el señor. It's heavy, está pesado, la caja. Recordemos que is es ser o estar. It's small, está pequeño, el ratón. It's wet, está mojado, el perro. It's hard, está duro, el tabique. He's handsome, es guapo, él. He's hungry, tiene hambre, el niño. He's hot, tiene calor, el niño. It's slow, es lenta la tortuga. It's long, es largo el carro. It's big, está grande el elefante. I'm scared, aquí es I am. Y recordemos que así se disfraza el verbo to be cuando va con I. Entonces, I am scared, tengo miedo. He's thin, es delgado, el hombre que es delgado. He's weak, es débil, el señor. She's short, es pequeña, la niña. Be quiet, guarda silencio. O sea, nos habla directamente a nosotros. Y finalmente puse dos ejemplos de adjetivos que después pueden ser antónimos, contrarios, que estas palabras también nos van a ayudar mucho a describir cómo son las cosas. Scruffy, desaliñado. Elegant, elegante. Short, pequeño. Long, alto. Straight, cabello lacio. Curly, cabello chino. Light, ligero. Heavy, pesado. Thick, grueso. Thin, delgado. Empty, vacío. Full, lleno. Stand, de pie. Sit, sentado. Open, abierto. Close, cerrado. Inflated, inflado. Deflated, desinflado. Y eso es todo por este curso. Gracias.